Tras los últimos eventos que los Floodgates o los monstruos que restringían tipos de invocación, Konami ha decidido sacar una banlist de emergencia, con lo cual el metajuego se modifica por completo y entra una nueva etapa de decks meta. Así que para eso vamos a ir como siempre a clasificar estos decks en una tier list, ya que al parecer los golpes son mínimos, pero sí hace que se modifique bastante esta tabla de poderes de estos decks, mermándole fuerza a unos y dándole mucho valor a otros. Así que vamos para allá. Primero que nada tenemos que conocer nuestra tier list, los distintos niveles, los decks más fuertes, los considerados tier 1 o tier a vencer. En el tier 1.5 o similares tendríamos los decks fuertes, decks que pueden brillar, que pueden estar haciéndole competencia, pero que pueden estar dando cabida en lo que sería el tier 2, los decks que se les conoce como Rogue o Foam, que le costaría mucho trabajo tras golpes o por el power creep actual del juego lidiar contra mesas más competitivas. Y por último, simplemente los decks que este no es su formato, ya que tiene muy complicado jugar alrededor de las distintas hand traps o cartas que suelen ser muy comunes hoy en día. Y para eso te voy a dar un ejemplo. Tenemos el deck Quimera, que todo el formato anterior no estuvo haciendo nada, que probablemente este formato me la tenga complicada, pero que si bien es un deck que ahora que quitaron las demás estatuas, esta todavía puede acceder a la estatua de tipo demonio, la estatua de oscuridad. El problema es que en el metajuego siempre hay el arquetipo oscuridad, así que de momento no creo que sea su formato, lo vamos a tirar a Rogue Foam. Pero también le han quitado la Dimensional Barrier, que era una carta que lo countereaba mucho. Bien, tenemos otro deck que tras la última banlist, una de sus power plays fue golpeada, que sería el deck Canine, ya sea en la versión pura, pero seguramente más con lo que sería la combinación de el deck Crystron. Si hablamos de esta versión, yo siento que es uno de los decks fuertes, porque sí, a pesar de que ya no tiene el Mjolnir Lock, que era lo que lo hacía un deck sumamente difícil de derrotar, aún tiene negaciones en el campo. Con la Canine Reaper todavía puede acceder al Masquerade, que te niega un monstruo, te parte la vida a la mitad, te quita una carta del azar a la mano, el Nash, que te va a robar un monstruo. En la versión Crystron todavía tiene acceso a Infinity, al popeo que te dan los mismos Crystron, a la interrupción de los Crystron, que en este caso te dejarían algún sincro que popee, o el carrito el FA, si no me equivoco, que niega magias. Entonces es un deck que sigo considerando que es de los fuertes de este formato a vencer. Ahora, para la versión obviamente Crystron Canine, la versión pura también sigue siendo un deck fuerte, pero lo dejaría más abajo. Y para lo que sería el Crystron, solo lo dejaría como un deck que puede llegar a brillar. Desgraciadamente para él, el Droll and Lockbeard es una carta que le hace mucho counter y que está muy presente hoy en día. Si bien Lancea no se juega tanto, de momento yo creo que esa sería su posición. Canine pura o con Crystron, que siento que es la versión más fuerte, dejándola arriba en el tier 1 del meta a vencer. Tenemos el Radiant Typhoon, esta en su versión pura la verdad es que es muy lenta, lo dejaría en Rogue Foam, pero en combinación con lo que sería el Runic sí que es un poco mejor, la verdad. Desgraciadamente por la regla del doble loss, de que no pueda pegar, el deck puede controlar muy fácilmente, así que lo dejaría en la versión Runic Radiant Typhoon, como puede brillar la versión pura en Rogue Foam. Y si hablamos solamente del deck Runic, lo pondría también en el formato Rogue. Floowandereeze, le han quitado Shifter, le han quitado la estatua de viento, solamente le queda el Harpy Firestorm, que conociendo el metajuego actual como se ve hoy en día, no tardan mucho en quitárnosla. También una Flooded muy fuerte que todavía puede ser aprovechada por muchos arquetipos. Este es uno. Desgraciadamente para él, habiendo Droll and Lockbeard en el formato, siento que no es momento para que brillen ellos. Sí pueden llevar un montón de breakers, pero suelen perder a un simple detonador. Que si bien el deck Raisil en su versión Dododo Onomatopid también perdió el Protoslug, también perdió el Ouroboros, pero sigue siendo un deck muy fuerte que aún te va a dejar un detonador, aún te puede dejar un Bagushka, la negación del campo, y también puede jugarse en otras distintas combinaciones. Así que lo dejaría como un deck fuerte. El antimeta fue uno de los decks que más golpearon, al menos por la versión patch y control con estatuas, cambiando ahora a la versión Morganita con los monotes, que siento que es muy mal en comparación a la anterior, ya que esta lleva demasiados bricks, demasiados monstruotes, dejándola en un simple Rogue Foam. La versión antimeta todavía con estatuas, creo que se podría seguir jugando con la estatua de agua. Es también la tortuga que no deja invocar monstruos de 1800, ya sea para abajo o para arriba, en específico la de nivel 1. Pero sí, en comparación de todo lo demás, siento que está muy lento. Tenemos la versión de Mitsurugi pura, que creo que es un deck que aún sigue teniendo muchísima fuerza para este formato. Raigeki a la mano, todavía se puede combinar con muchas cosas y tiene un recovery muy cabrón. Probablemente este deck esté sentenciado, pero considero que es uno de los deck tier fuerte a vencer. Otro deck bastante fuerte es el Fire King, ahora con la combinación de Yorak gracias a Pack. Tenemos un deck bastante explosivo, si se puede utilizar esa palabra, en este deck, ya que
le excita que le destruyan cosas y el formato actual destruye muchísimo, haciendo que sea un buen o interesante metacall, ya que tenemos purgas y ahora que tenemos hand trap para el pueblo, con el deck Devastation, digo, con el 5D estructuras, es cuestión de tiempo que nos tiren estas cartas Dominus para el pueblo también, dejando al deck Fire King en un tier muy bien parado. Tenemos al Sky Striker en su versión Board Breaker. Creo que para este formato es uno de los decks que más puede brillar. Realmente la banlist no hizo nada a este deck, sigue siendo muy buen metacall, pero aún tenemos versiones un poco más fuertes, más rápidas, y con la liberación de Lightning Storm a 3, así como lo beneficia, también lo jode bastante. Las Light Teams con Finsmith, para este caso hemos visto que el formato anterior no han hecho nada, no ha salido un representante fuerte con ellas. Yo creo que es un deck que podría brillar, pero de momento vamos a tirarlo a lo que sería la cima del Rogue Fong, casi escalando lo que sería el puede brillar, simplemente no ha salido el valiente que se atreva. El deck Purely, vimos que este último formato no ha tenido tan buen desempeño, sobre todo con el Caillou que corren estas chingaderas, formas de tributarlo con los demás decks, entonces es un deck que se ha ido muy para abajo también en la lista. Vamos a dejarlo aquí en Rogue Fong. Un deck fuerte en este formato podría ser el White Forest, tiene muchísima consistencia, no le han hecho casi nada de golpes. El problema es que aún hay hand traps en el formato que lo llegan a desmadrar. Por ejemplo, con Fugalos no juega tan cómodo porque va a dar un chingo de robo, con Draw and Lock suele dejar un campo muy endeble, y con cartas como Dark Ruler No More, como Nibiru por ahí rondando, pues también le hacen ser una opción que no es tan llamativa para los jugadores. Así que vamos a bajarla a puede brillar, al menos para este formato. Esta banlist siento que ha beneficiado mucho a decks como el Branded, que lo vamos a dejar en el top pick de fuerte, ya que con la eliminación de su counter natural como la Barrier, los Floodgates que podían no dejarla jugar, y además con soporte nuevo gracias a esta estructura que salió, lo deja como una opción no solo económico sino completa. Con 3 estructuras ya casi tendrías cosas. Son mínimas las cartas faltantes que hacen que se encarezca, pero la verdad es que es un deck que vale mucho la pena y seguramente tendremos Branded Fusion a 3 en corto. Siento que esta banlist ayuda mucho a esos decks de tipo full gasolina como este. El deck Herbie vimos que dio sorpresas, es un deck fuerte, sí, pero considero más que nada porque pues no muchos le saben jugar y que también no les suelen saber dónde interrumpir o conectar las hand trap. Sí, es un deck que puede llegar a brillar, pero vamos a dejarlo hasta aquí abajo, casi tirándole a Rogue Fong. El deck Monarca vimos que se llevó un formato, creo que queda mucho mejor parado que la antimeta como lo conocíamos. Vamos a dejarlo por ahí de la mitad de puede brillar, ya que pues no muchos suelen llevarle counter, no hay lanceas, casi no vemos lanceas, algunos ni siquiera respetan el back row con lightnings, así que depende mucho del meta de la ciudad en donde lo juegues, pero puede ser una muy buena metacode. Los Zodiac hemos visto que lo han intentado llevar como motor puro, pero nomás no ha hecho nada. Yo creo que ya ni siquiera caería en un Rogue Fong, ya que lo único para lo que sirve siento ahorita de momento es un Turbo Zeus. Podría estar equivocado, sí, ya que el Dryden pues es una interrupción fuerte, pero tenemos cosas peores como Detonador, no es una vez por turno, no es solo cartas boca arriba, así que dejaría también al Zodiac en el Rogue o por ahí. Memento es un deck que siento que puede brillar bastante, lo voy a dejar un poco más arriba incluso que el Radiant Typhoon. No es tan complicado de jugarle, pero es que sí te puede agarrar en curva, tiene un OTK muy sencillo. El problema de este deck es que las hand traps actuales le duelen muchísimo, haciendo que no pueda escalar más. Pero hey, probablemente cuando esto de acá arriba muera, estos podrían subir un poquito. Mimigol yo siento que no es su formato de momento, lo tiraría a Rogue Fong, pero es que es un muy buen deck, simplemente no ha sido su formato, no ha podido brillar y lo voy a dejar hasta ahí. Lo mismo pasaría con el Snake Eyes. Sí es un deck todavía fuerte, todavía tiene consistencia, Flambers todavía tiene cartas de poder, pero actualmente hay muchas hand traps que para lo nerfeado que está, lo tocado que está, hace que tampoco sea su formato. Otro deck que queda muy bien parado, creo que el mejor entre estos sería el deck Yomimitsu, sobre todo en versiones de full gasolina como la vimos de Thrift, haciendo que quede como una de las mejores versiones, al menos para lo que queda de este formato. El deck Millennium también siento que es un deck que quedó ya muy rezagado, lo vamos a dejar en Rogue Fong. Su power play ya se ve muy lenta, que simplemente es una negación de magia trampa y una carta que te vuela todo el campo, que actualmente pues siento que es algo muy fácil de baitear o muy fácil de barrer. Malice sigue siendo una opción fuerte, sí hemos visto que pues ha recibido golpes, ha quedado un poco más lenta que otros decks, pero sigue siendo de esos decks que te dan sorpresa, que le puedes tirar una hand trap y se detiene, o le tiras 4 y sigue jugando. Además de que ahora que ya no hay cartas que no permitan remover como Lancea, pues aún puede seguir dando sorpresas. Laberinto con tanta trampa, pero ahorita sin tanto Floodgate, pues es un deck que siento que se nos va también a los decks fuertes del Rogue Fong. Ahora sí, quiero pedir un minuto de silencio para decks como este, el Ritual Beast, que pobrecito, la única power play que le quedaba era dejar su SP del arquetipo, probablemente un SP y Protoss, pero
Sabemos que Proto solamente fue liberado para que se juegue este deck y sin él se vuelve a ir a la base de la cadena alimenticia. El deck Godion también es otra de esas versiones antimeta que si no le sabes jugar o no le llevas cartas por respetarlo, también te puede complicar mucho las partidas, pero siento que tampoco es tan difícil de jugarle este deck. Simplemente es eso, el deck sorpresa. Si hemos visto que se lleva algunos eventos, si hemos visto que se cuela tops, así que lo dejamos como un puede brillar. DDD, el nuevo soporte lo ha dejado bastante fuerte, vamos a dejarlo como un puede brillar, pero le pasa lo mismo que a muchos otros de aquí. Tendríamos que desplazar a los de arriba para que estos siento que puedan agarrar un mejor lugar en esta tier list. No es un mal deck, pero sí que hay mejores opciones de momento. El deck Gemini es un deck que se juega normalmente Going Second, Going First es muy malo. También es de esos decks que te puede complicar si te agarra desprevenido. Vamos a dejarlo como un puede brillar, un poquito ahí abajo, como la misma condición de los demás. Solfacor es un deck que queda bastante fuerte este formato, creo que lo voy a dejar un poco más arriba que otros. La cadena de puede brillar, ya que el soporte que le han dado la verdad está muy fuerte, se puede combinar con muchas otras cosas. Pero de momento vamos a dejarlo por allá, pues hay cosas peores. El Lunalight es un deck muy consistente. Te puede dejar Bagushka, Espi y la torre. Incluso me han dejado doble torre, haciendo un deck sumamente complicado de frenar. No importa a veces el número de hand traps que le tires, puede ser bastante complicado de frenar, así que vamos a dejarlo también como una de las opciones fuertes del formato. El deck Dino con Junrak, siento que es un deck que mientras Misceláneo no regrese a estar a 3, va a quedarse en el Rogue de momento. También te puede agarrar desprevenido junto con decks como el Tenpai, que de momento también se siente bastante lento para como está el formato actual. Salamangreat es un deck que sigue siendo muy buena opción, pero de momento siento que no es su formato, no puede brillar con tanta porquería rondando por allá. El Kashtira también siento que no es su formato, sin embargo sigue siendo un muy buen motor que se puede combinar con muchos otros de estos arquetipos, haciendo que tenga un poco más de fuerza. Tenemos el deck Dracotel, que también se corona como uno de los fuertes. Tiene mucha consistencia, su aceleración de sacar sus trampas para interrumpir las jugadas está bastante fuerte, y una vez que entra en ciclo ya es muy complicado frenarlo. De ahí en fuera tenemos el Rescue Ash, que hasta que no salga su soporte siento que es un deck Rogue Fun de momento, pero ya con el soporte es que sí, la verdad se ve mucho mejor que algunos otros decks de esta tier list. Canine Vanquish también se nos va al Rogue Fun, sí se siente bastante feo el golpe que le dieron a este deck. Lo ha dejado muy mal parado. Mermer por otro lado es un deck muy fuerte para este formato, creo que lo pondría más arriba que Malice, casi que junto al Dodo Raisil, de hecho creo que un poco más fuerte porque aún puede utilizar la estatua de agua y sigue siendo un deck muy difícil de vencer. Nos queda el Orcus, que en combinación con Fiendmid era muy fuerte, pero ahora que le quitaron el puente ha mermado mucho. Se ha intentado utilizar con otros motores Dark, uno de ellos es el Mitsurugi, que creo que es de las mejores opciones, pero en definitiva Mitsurugi puro es mucho mejor. Aún así no quitaría que es un deck que puede brillar en los siguientes formatos. Voiceless Voice, siento que aún sigue siendo un deck Rogue Fun, pero sí que es bastante fuerte la magia que no puede seleccionar a los monstruos. El Skull Guardian, un monstruo gigantote que va a ser una omninegación. Es una interesante metacall, pero mientras haya hand traps como Ghostbell, como Droll, Ash Blossom, Fuwalos, Cuervos, Bestial rondando por ahí, pues no podemos exigirle de más. El deck Jubel, yo creo que hasta que no le den otro fantasma de Jubel, al menos se va a quedar como un Rogue Fun muy fuerte, sí, pero hasta ahí. Además de que ahora se suele ver mucho Dark Ruler No More. Y por último tenemos al favorito de muchos, el Blue Eyes White Dragon, con su versión Primate, que desde los últimos formatos no ha hecho nada, desplazándolo muy feo a lo que sería el Rogue Fun, pero sigue siendo también un deck que queda bastante fuerte, al menos para lo que es su categoría. Y bien, yo creo que esta sería la tier list, así la dejaría de momento. Yo sé que no metí todos los decks, sé que algunos me faltaron. De todas formas, déjame en los comentarios qué otro deck podría hacer falta acá y en qué categoría lo pondrías tú. También déjame en los comentarios qué opinas, si algún deck debió estar más arriba, un poco más abajo, cuál cambiarías de lugar en esta tier list. Pero bien, Cocoso, si llegaste a esta parte del video, solo me queda como siempre agradecerte, también agradecer a los miembros del canal por mes con mes apoyar mi contenido, mis videos, muchísimas gracias. Y ahora sí, sin nada más que añadir por el momento, se despide su amigo Yoboviles. No olviden parpadear, tomen mucha agua y coloco un monstruo boca abajo y termino mi turno.